Cuando digáis. ¿Ya? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia posterior a la reunión que he mantenido con el ministro de Economía, de Comercio y de Empresa, al que quiero, por supuesto, agradecer su trato, su atención y, por supuesto, que haya hecho tan rápidamente un hueco en su agenda para poder escuchar las demandas, los anhelos, las necesidades y los intereses de todos los extremeños. El ministro tiene raíces extremeñas, tiene su vida vinculada a esta tierra y, desde luego, mi mano está tendida y la plena disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para que juntos podamos construir pues, un proyecto de progreso económico, de bienestar, de oportunidades para todos los extremeños. A continuación les vamos a contar los asuntos relevantes que hemos podido tratar, pero me gustaría cederle la palabra al ministro en su primera visita oficial aquí a nuestra tierra, Extremadura. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la bienvenida y por la acogida y, por supuesto, también por la excelente y productiva reunión. Como bien decías, es mi primer viaje institucional como ministro dentro de España o fuera de la M30, podríamos decir, y desde el principio yo tenía muy claro que tenía que ser a Extremadura y así lo estamos haciendo. Ya sabéis todos que soy extremeño y lo llevo muy a gala y en ese sentido la profunda conexión con esta comunidad creo que queda patente hoy y a partir de ahora también lo va a seguir siendo precisamente para seguir profundizando en las grandes discusiones que hemos estado teniendo, ¿no?, sobre el desarrollo económico de Extremadura en los últimos años y los retos a futuro, que es lo que nos ocupa y lo que nos tiene que preocupar a todos. Aquí siguiendo, por supuesto, también lo que comentaba la propia presidenta, desde mi parte, desde la parte del Gobierno, efectivamente, el ofrecimiento de un diálogo constructivo, un diálogo a futuro. Lo ha dicho esta misma tarde el propio ministro de Agricultura, el ADN propio nuestro dentro del Gobierno conlleva un elemento de diálogo, de negociación y aquí, por supuesto, en Extremadura, a mí en concreto y a nosotros nos van a encontrar en ese camino. Muchas gracias, ministro. Bueno, pues en ese ambiente de colaboración, de confianza que muestra el ministro y que, por supuesto, desde la Junta de Extremadura pues, recibimos pues, con tanto agradecimiento, hemos querido poner el foco en ejes estratégicos de la política económica que entendemos que necesita esta tierra para poder converger con el resto de regiones y, por supuesto, hemos podido tener la oportunidad de trasladarle algunas peticiones. Lo primero que he hecho ha sido contarle al ministro, hacerle partícipe de nuestra agenda del liderazgo, la modernización y el avance de Extremadura, esa alma, esa estrategia troncal y ese punto de partida para poder mejorar la competitividad de nuestra región y de nuestros sectores productivos. Extremadura necesita y afronta con garantías, debe hacerlo, una transformación económica y entiendo que es de justicia reconocer que tenemos una realidad socioeconómica y que debe admitirse y saldarse una deuda que tiene el Gobierno de España con nuestra región. Nuestra agenda pivota, como sabéis, sobre 6 ejes, sobre infraestructuras, comunicaciones, industria, transformación digital, desarrollo sostenible y cultura. Y como el ministro conoce muy bien, Extremadura es una tierra que está llena de oportunidades, llena de talento y de recursos que son la envidia de otros muchos territorios. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos litio, tenemos suelo industrial disponible, tenemos unos costes de producción competitivos y tenemos una administración facilitadora, porque aquí quien crea riqueza y quien crea empleo son las empresas y nosotros como administración lo que tenemos que hacer es facilitar esa actividad. Quiero avanzarles que las empresas que quieran venir a instalarse a Extremadura van a poder contar con un respaldo extra, como el que brindan los incentivos regionales. También lo hemos comentado el ministro y yo, y es que Extremadura va a poder incrementar esos porcentajes de ayuda. Ya se han fijado esas nuevas condiciones en el mapa de ayudas regionales de España para el 2027. Y esto nos permite conceder incentivos de hasta el 60% de la inversión aprobada a las pequeñas empresas
el 50% a las medianas y el 40% a las grandes empresas. Nos posiciona como una región enormemente atractiva para la inversión. También hemos tenido la oportunidad de comentarle al ministro una serie de proyectos estratégicos en los que estamos trabajando y que queremos que cuanto antes sean una realidad. Proyectos como Envision, en Navalmoral, como la Gigafactoría, como la fábrica de diamantes en Trujillo y como otra serie de proyectos que tenemos en cartera que no vamos a detallar por cuestiones de confidencialidad, pero donde sí necesitamos la alianza y la colaboración del Gobierno de España para que se instalen aquí cuanto antes. También hemos pedido al ministro que medie en ese desbloqueo del Fondo de Resiliencia Autonómica, que ya nos ha comentado que va a ser una realidad muy pronto, dotado con 20.000 millones de euros, que lo gestionará el Banco Europeo de Inversiones y que a las comunidades autónomas, cuando recibamos esos fondos, pues nos va a ayudar a poner en marcha nuevos proyectos. También necesitamos la ayuda del Ministerio de Economía para un plan especial de colaboración entre el Instituto de Comercio Exterior, entre el ICES e Invest in Extremadura, porque queremos atraer inversiones de países marcados como estratégicos, como puede ser Asia, como puede ser México, el centro de Europa, países árabes. Y esas oficinas de inversión del ICES en esos países para nosotros son una grandísima oportunidad. Y otra de las necesidades que hemos puesto en conocimiento del ministro es esa mejora de la competitividad en sectores que son punteros y que además queremos poner la mirada en el comercio exterior. Y para ello hemos solicitado poder tener un mejor acceso a programas como el del ICES Next, que ofrece un asesoramiento especializado de consultores nacionales e internacionales por un periodo de 2 años. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? Que hay una limitación de 300.000 euros de facturación para las empresas y hay muchas pequeñas empresas extremeñas que no pueden acceder a este asesoramiento, y lo que hemos solicitado es que Extremadura pueda tener un trato favorable, ya que nuestra tasa de apertura de comercio internacional pues es de las más bajas de España y creo que gira en torno, en el cierre del 2022, a un 24%, cuando la media de España es de un 62%. Hemos manifestado también la voluntad de querer ejecutar más fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la modernización del pequeño comercio. En Extremadura, en los últimos meses, hemos ejecutado con bastante agilidad 3 millones de euros. Tenemos proyectos en cartera y nos hemos puesto a disposición del ministro para, si hubiera excedente de esos fondos, poderlos ejecutar. En definitiva, lo que queremos es nuevos mecanismos para la atracción de inversiones y una colaboración constante, porque está más que justificada en ese déficit industrial y déficit de empresas que tiene esta tierra y que el ministro conoce perfectamente. Extremadura debe contar para España y lo que queremos es trabajar sin pausa, sin descanso, para que esos proyectos que tenemos en cartera, para que esas inversiones potenciales y para que todas las medidas económicas que vamos a impulsar, que ya hemos empezado a impulsar, pero que ahora vamos a impulsar con más fuerza con estos presupuestos que hemos aprobado hoy, pues cuenten con el impulso y con la colaboración del Gobierno de España, de la acción del Gobierno de España. Nada más y quedamos a su disposición. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias, presidenta. Simplemente por añadir, si puedo, más allá de la pequeña introducción inicial, por complementar tus palabras, creo que precisamente lo que comentabas, estos 2 ejes de actuación, precisamente fomentar la competitividad de las empresas y fomentar también la atracción de inversión, son 2 ejes, 2 vectores clave de la actuación en materia de política económica del Ministerio y, por supuesto, del Gobierno. De hecho, hemos conocido esta semana pasada datos muy buenos de crecimiento el año pasado, anclados y basados en un buen comportamiento también de nuestro sector exterior, de la competitividad de nuestras empresas, y sin duda alguna, ya lo dije también en mi presentación en el Congreso de los Diputados el otro día, va a ser uno de los vectores de actuación del Ministerio y en materia de política económica, porque tenemos que conseguir que nuestras empresas sean más productivas, sean más competitivas y sigan manteniendo ese buen comportamiento en términos de exportaciones y de aumento de cuotas en mercados exteriores.
En cuanto, por dar un dato general del buen comportamiento de la atracción de inversiones en España, donde Extremadura está siendo también un polo focal, y ahora daré algunos ejemplos. El año pasado España fue el 5º país del mundo en número de proyectos de inversión nueva, lo que se conoce como inversión Greenfield, y estamos detrás de países como Estados Unidos o Alemania, pero el 5º en el mundo. Esto yo creo que de nuevo da fe del interés y de la competitividad de nuestro país, el interés por las empresas y por los inversores precisamente en seguir apostando por nuestra economía. Y uno de los factores, yo creo, clave que pueden explicar y que explican este elemento positivo de crecimiento y también el interés de los inversores internacionales es sin duda el plan de recuperación. Plan de recuperación que efectivamente en una primera fase ha sido un elemento clave para explicar nuestro crecimiento, donde estamos consiguiendo que lleguen a la economía estos 70.000 millones que nos asignó la Comisión Europea. De hecho, hay unos datos también diferenciados para Extremadura, donde ya se han recibido 2.140 millones de euros, de los cuales 840 han sido transferidos al propio Gobierno para su ejecución. Hablaba la presidenta de algunos de los proyectos específicos. Creo que este vector transformador es útil verlo también ya de manera aterrizada en las comunidades autónomas. Y aquí los ejemplos específicos de proyectos son quizá la forma más fácil de ponerle cara al plan de recuperación. Uno de ellos, lo citabas tú, la fábrica de baterías, ¿no?, en Navalmoral de la Mata, que son 300 millones de ayudas, pero que va a suponer un total de inversión de en torno a 1.000 millones, 3.000 empleos nuevos. Yo creo que es la forma de utilizar el plan para precisamente redinamizar nuestras economías. Y luego no solo son grandes proyectos, el plan tiene otro objetivo también, que es llegar a nuestras pymes, es llegar con una mayor capilaridad posible a nuestro tejido productivo, y aquí modernización de más de 43.000 regadíos, hay muchos proyectos para Extremadura, la digitalización de nuestras pymes, con más de 6.000 pymes accediendo al kit digital también. Quiero decir que es un elemento efectivamente transformador, modernizador de nuestra economía. Empezamos la segunda fase del plan. Esta segunda fase del plan, que son 83.000 millones en créditos que nos da la Comisión Europea y de los cuales efectivamente vamos a canalizar 20.000 millones a través del Banco Europeo de Inversiones para las comunidades autónomas, para los proyectos originados directamente en las comunidades autónomas. Estamos ya en la fase final de diseño del propio plan, del propio Fondo de Resiliencia Autonómica, donde tenemos que terminar de decidir elementos de cogobernanza y de elaboración de proyectos por parte de las comunidades autónomas para ser capaces de empezar ya a ejecutar y a implementar el fondo lo antes posible. Por lo tanto, sin más, dejo paso también a las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver, señora Guardiola, no me ha quedado claro. Ha dicho que se va a modificar la línea de incentivos regionales, que aunque sean incentivos regionales los paga el Gobierno, a partir del 2027. ¿La ha entendido? No, que ya está fijadas las condiciones del mapa de ayudas regionales de España hasta 2027. En ese mapa ahora lo que nos permite es que el porcentaje de ayuda que nosotros desde la comunidad autónoma podemos ofrecer a las empresas que quieran venir aquí se incrementa en un 10% al que ya existía. Es decir, pequeñas empresas pueden tener un porcentaje de ayuda de la inversión aprobada de hasta el 60%, medianas empresas de hasta el 50% y grandes empresas de hasta el 40%. ¿Ese dinero es exclusivamente del Gobierno o hay confinanciación por parte de la comunidad autónoma? Son ayudas que vienen, son fondos que nos permite el Estado, el Gobierno nacional. Porque el incremento, al final, ¿quién lo asume? ¿La comunidad autónoma, el 10% o el Gobierno? No, el Gobierno. Sobre el Banco Europeo de Inversiones, ¿ese es el fondo el que la Junta espera para, por ejemplo, construir el hospital de Don Benito Villanueva? Bueno, la Junta va a empezar a construir el hospital Don Benito Villanueva porque lo tienen los presupuestos. Esos fondos vienen para hacer realidad determinados proyectos y el BEI financia proyectos nuevos y será ese o serán otros. Nosotros el Hospital Don Benito Villanueva lo tenemos programado para hacerlos con fondos de la comunidad autónoma y, por supuesto, todas las ayudas que vengan del BEI o de fondos europeos pues van a ser bienvenidas. Estos son préstamos. Los 20.000 millones de euros son préstamos. O sea que se puede utilizar quizás el fondo para terminar el hospital, ¿no? No es crédito, son préstamos.
son para proyectos. No es crédito presupuestario, son préstamos. No. Sí, buenas tardes. Me gustaría preguntar al ministro. Hace 2 semanas la presidenta de la Junta en Madrid dijo que la deuda que tenía el Gobierno o el Estado con Extremadura ascendía a más de 10.000 millones de euros por distintos fondos, porque no nos han compensado por los fondos de compensación, por el Estatuto de Autonomía, por lo que venía regulado. En total se cifró en más de 10.000 millones de euros. Me gustaría saber qué opina al respecto y también me gustaría saber qué le diría a un extremeño que en estos momentos piensa que hay otras regiones que pueden verse más beneficiadas que Extremadura, dada la situación actual del Gobierno. Bueno, yo quizá respondería a las dos preguntas con la misma respuesta, y es la actuación que está teniendo el Gobierno de manera generalizada de apoyo a las comunidades autónomas en esta salida de la crisis de COVID y de la guerra de Ucrania, donde ha sido un apoyo diferencial con respecto a salidas de las crisis anteriores. Y un ejemplo claro sería el dato de las entregas a cuenta y liquidación que vienen del sistema de financiación, que es récord en el año 2024 para las comunidades autónomas, ayudándolas, por supuesto, en la elaboración de sus presupuestos. En el caso de Extremadura son 4.448, si no estoy equivocado, los millones que van a venir por parte del sistema de financiación. Es un crecimiento diferencial del 16% con respecto al año pasado, y yo creo que es otra señal positiva también de cara a su segunda pregunta, de cara al reparto y la atención que se tiene desde el Gobierno, por supuesto, para la comunidad de Extremadura. Bueno, a mí, si me permite, siendo muy optimistas con ese reparto del sistema de financiación, sí que pedimos desde Extremadura una mirada especial, porque es verdad que el sistema de financiación se ha incrementado, porque ha habido una mayor recaudación y eso se reparte entre todos con los criterios que ahora mismo hay fijados, pero sí que desde Extremadura entendemos que tenemos un déficit importante en infraestructuras que al final quizás es lo que reclamamos y lo que necesitamos para poder converger en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles. Agradeciendo y de verdad y alegrándonos mucho de que el sistema crezca y reparta más recursos entre todos. Sí, aquí por hablar del tema de infraestructuras, donde yo creo que también tenemos una coincidencia de muchos pareceres. De hecho, el lunes que viene, lo hemos estado comentando, estará aquí en Extremadura también el ministro de Transportes, porque, como decía anteriormente, hay una mirada específica por parte del Gobierno y, en este caso, para ir cerrando esa brecha de infraestructuras existentes, en concreto con el tren de alta velocidad, pero también con una visión más amplia. De hecho, la inversión en infraestructuras ha crecido, se ha multiplicado por 3 en Extremadura en esta legislatura. Yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea y, por supuesto, con toda la colaboración institucional posible. Hola, buenas tardes. No sé si los compañeros tienen más preguntas sobre el tema. Yo quería preguntar sobre los presupuestos, si no le importa a la presidenta. Bueno, una valoración de los primeros presupuestos que saca adelante su Gobierno. Hemos visto el superabrazo que se daba con la consejera de Hacienda. Sí, pues un día de mucha satisfacción, hay mucho trabajo detrás de estos presupuestos, hay mucha escucha, como sabéis, y yo creo que más que un papel que aguanta números, quizá pues, sea la herramienta que recoge pues, muchas de las soluciones a los problemas que nos han estado manifestando los extremeños durante los meses atrás. Estamos muy ilusionados, somos muy optimistas, tenemos muchas ganas de que se abra el presupuesto y de empezar a ejecutar y de poner en marcha muchísimas medidas que yo creo que van a iniciar un camino de progreso para la comunidad autónoma y, como ha dicho el ministro, convencida de que con esa lealtad institucional, con esa confianza y colaboración mutua que nos debemos, pues Extremadura se posicionará en el lugar que merece estar. Sí, hola, buenas tardes, ministro. Yo supongo que el Gobierno un poco es consciente de que de cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado, de los próximos, se va a mirar con lupa cuánto dinero va a esta comunidad autónoma, cuánto va a la otra,
etcétera. Sobre todo desde el punto de vista de Extremadura. Lo digo porque antes la presidenta ha dicho le gustaría una mirada especial. Y si debo entender que si usted también como extremeño comparte esa mirada especial que a lo mejor también tiene que tener el Gobierno en el marco de los presupuestos generales del Estado. Bueno, ese elemento de mirar con lupa que señala es un elemento constante en cualquier actividad, en cualquier norma nueva que sale y, por supuesto, los presupuestos generales del Estado como herramienta principal de política económica y de política presupuestaria no va a ser menos. Aquí, si me permiten también el toque quizá personal, pues por supuesto que mi mirada tiene una atención especial a Extremadura y ahí esto también se refleja en el propio Consejo de Ministros y no soy el único, tengo que decir. Hola, buenas tardes, presidenta. Continúan las movilizaciones convocadas por la agricultura, por el campo extremeño, una vez que también ha habido hoy una reunión en Madrid con el ministro Continúan Adelante. No sé si han pedido soluciones y ayuda a Bruselas, al Gobierno central, pero también una mirada a Extremadura. No sé si hay prevista pues alguna reunión, encuentro o también alguna medida para intentar ayudar al campo extremeño. Y por otro lado, ¿qué previsiones o qué sensaciones tiene de cara a ese encuentro que va a mantener la semana que viene con Óscar Puente para hablar de uno de los temas que sin duda pues, se reivindica más desde Extremadura, como son las infraestructuras y en este caso el tren? Bueno, con respecto a la primera pregunta, toda mi solidaridad a agricultores y ganaderos extremeños. El otro día leía o escuchaba un lema que decía los agricultores en Francia, que era nuestra desaparición será vuestra hambre. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el sector primario, especialmente en Extremadura. Ahora mismo hay un bloqueo con los transportes, pero todo esto es un efecto en cadena que a quien va a perjudicar al final es a todos los ciudadanos. Por supuesto que vamos a poner en marcha medidas para ayudar a agricultores y a ganaderos, pero lógicamente yo creo que el Gobierno de España, entiendo que está en ello, tendrá que actuar y ponerse en contacto con sus homólogos en Francia o en Portugal para intentar frenar esta situación. Y con respecto a las expectativas de la reunión de la semana que viene con el señor Puente, pues yo espero y deseo que sea una reunión tan provechosa y tan cordial como la que he mantenido con el ministro Cuerpo y tengo, la verdad, que muchas ilusiones puestas en esa reunión. Tenemos muchas demandas y yo estoy convencida de que el señor Puente es consciente de las necesidades que tiene Extremadura en materia de conectividad y lo que vamos es a ofrecernos para poder trabajar juntos y avanzar lo máximo posible y lo más rápido posible. Si puedo añadir por la parte del sector agrícola y el apoyo y la ayuda a nivel nacional, yo creo que desde hace tiempo ya se es consciente de la necesidad de ir apoyando a este sector. Tenemos ayudas directas por valor de 1.400 millones en los últimos 2 años al sector. Además está la ley de cadena alimentaria que introducía novedades importantes, como por ejemplo la prohibición de vender a pérdidas, y de hecho esta ley de cadena alimentaria está siendo, o una ley parecida, está siendo una de las demandas de los agricultores franceses, es decir, nos adelantamos de nuevo ahí también. Ayudas, por ejemplo, al gasóleo en el sector agrícola, con lo cual hay una mirada específica hacia el sector. Y más allá de esto, por supuesto, una conciencia de lo que tenemos, lo que está pasando a nivel europeo, la situación inaceptable para nuestros agricultores, para nuestros transportistas y la presión, por supuesto, que estamos ejerciendo con nuestros colegas a nivel europeo para que se respete el mercado interior, donde, por supuesto, que tenemos un gran éxito porque tenemos productos de muy alta calidad. Este último tema, quería preguntarle al ministro, una de las exigencias de los agricultores y ganaderos es que se elimine la Agenda 2030, pero eso choca frontalmente con las políticas medioambientales que se hacen desde el Gobierno de España, incluso con la postura que mostró España en la última COP sobre este asunto. ¿Creen que se pueden acercar posturas o considera que a lo mejor esa exigencia es desmesurada?
Muchas gracias. Aquí voy a hacer referencia también al argumento que utiliza el ministro de Agricultura, que es un argumento de equilibrio entre la sostenibilidad que tiene que tener el sector y, por supuesto, esta sostenibilidad depende que tengamos un medio ambiente sostenible, porque sin un entorno sostenible, evidentemente, el sector agrícola va a tener un futuro mucho más gris, mucho más negro, y lo que tenemos es que combinar esa sostenibilidad que ayude a ese futuro más brillante para el sector, combinarlo con la rentabilidad del sector. Y actuaciones en ambas materias de sostenibilidad y rentabilidad son precisamente aquellas que están guiando no solo la actuación a nivel nacional del Gobierno, sino también el empuje a nivel comunitario por parte del ministro como referencia del Gobierno de España. Y luego, ya sabéis, se ha comentado que el propio ministro ha tenido hoy una reunión con las asociaciones para tener una discusión y una idea clara de cuáles son sus principales recomendaciones y sus peticiones, y ahí es donde estamos trabajando también con ellos. Muchas gracias. Me encanta la sala de prensa. Bonita, ¿eh?